¿Alguna vez has hablado con el cielo y has sentido que tus palabras se pierden en el vacío? ¿Has cerrado los ojos con fuerza, susurrando una oración en la oscuridad de tu habitación, pidiendo una señal, una guía, una simple caricia en el alma, para ser recibido únicamente por el silencio? ¿Has mirado hacia arriba, en medio de una crisis, con el corazón roto, y te has preguntado, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchas? No estás solo en esa búsqueda. Este sentimiento de duda, esta sed de conexión, es una de las experiencias más profundas y a veces dolorosas del ser humano. Queremos creer, queremos sentirnos escuchados, pero la aparente quietud del universo puede ser ensordecedora. Pero, ¿y si te dijera que Dios siempre responde? ¿Y si el problema no fuera su silencio, sino nuestra incapacidad para entender su lenguaje? En los próximos minutos, no solo vas a aprender a rezar de una manera nueva, vas a embarcarte en un viaje para decodificar las respuestas divinas que ya están presentes en tu vida. Descubrirás cómo sintonizar tu espíritu a la frecuencia del Creador, y entenderás que sus respuestas no siempre llegan como un trueno, sino a menudo como un susurro en el viento. Y quédate conmigo hasta el final, porque te revelaré lo que los antiguos místicos llamaban el secreto del eco, una enseñanza profunda que transformará para siempre la manera en que percibes el silencio divino, convirtiéndolo en la respuesta más poderosa que jamás hayas recibido. Imagina a un hombre perdido en un denso bosque. Cae la noche y el miedo comienza a apoderarse de él. Grita con todas sus fuerzas: ¡Ayuda! ¡Estoy perdido! Espera una voz que le responda, una luz que le guíe, pero solo escucha el sonido de los grillos y el murmullo de las hojas. Desesperado, se siente en una roca, convencido de que nadie lo escucha, de que está completamente solo. Muchos de nosotros somos como ese hombre en el bosque. Concebimos la oración como una llamada de emergencia, un monólogo desesperado donde lanzamos nuestras peticiones, nuestros miedos y nuestras exigencias al cosmos, esperando que una voz celestial nos conteste directamente como en una llamada telefónica. Y cuando eso no sucede, nuestra fe se tambalea. Creemos que la llamada no fue atendida. Pero aquí es donde debemos hacer nuestra primera gran pausa y redefinir todo lo que creíamos saber. La oración no es un monólogo, es el inicio de un diálogo. Y en cualquier diálogo, escuchar es tan importante como hablar. No es una transacción cósmica, no es una máquina expendedora donde insertamos una moneda de fe y seleccionamos el milagro que deseamos. Es un acto de alineación. Piensa en una radio antigua. Dios, el universo, la fuente divina, como quieras llamarle, está transmitiendo constantemente en todas las frecuencias imaginables. Transmite amor, sabiduría, paz, guía. Pero la mayoría de nosotros tenemos nuestra radio interna sintonizada en la frecuencia del miedo, de la duda, de la prisa, del ruido mental. Intentamos escuchar una sinfonía celestial con la radio sintonizada en la estática de nuestras propias ansiedades. ¿Y qué oímos? Nada. Silencio. La primera clave para hablar con Dios y sentir su respuesta es cambiar de frecuencia. Y para ello, debemos entender que Él no se comunica con nuestro lenguaje limitado de palabras, sino a través de un lenguaje universal, un lenguaje que se manifiesta en el tejido mismo de nuestra realidad. Hoy vamos a aprender a hablar y a escuchar en 4 de sus dialectos principales. El primer lenguaje, y quizás el más incomprendido, es el lenguaje de la circunstancia. Piensa en tu vida como un gran río. A veces fluye suavemente, otras veces se encuentra con rocas y rápidos. Nosotros, en nuestra pequeña barca, a menudo rezamos pidiendo que una roca que bloquea nuestro camino desaparezca mágicamente. Gritamos a los cielos: «¡Quita esta piedra!». Pero la respuesta divina no siempre es remover la piedra. A veces, la respuesta es la corriente misma del río, que suavemente nos desvía hacia un nuevo brazo, un camino que no habíamos considerado, pero que nos lleva a un destino aún más hermoso.
¿Cuántas veces una puerta que se cerró en tu cara con un eco doloroso y final te obligó a caminar por un pasillo que te llevó a la mejor habitación de tu vida? Ese trabajo que perdiste y que te sentía como el fin del mundo, pero que te empujó a emprender el negocio de tus sueños. Esa relación que terminó y te rompió el corazón, pero que te permitió encontrarte a ti mismo y eventualmente a un amor más verdadero y profundo. Las puertas que se cierran, las oportunidades que se desvanecen, los no rotundos del universo no son castigos, no son señales de abandono, son redirecciones, son la mano de Dios actuando como un GPS celestial diciendo, recalculando ruta, confía en mí, conozco un camino mejor. Cuando ores por una dirección, no mires solo al cielo esperando una señal de neón. Mira a tu alrededor. Mira las puertas que se abren con facilidad y aquellas que permanecen obstinadamente cerradas. La respuesta está en el fluir de tu propia vida. El segundo lenguaje es aún más sutil y requiere que miremos hacia adentro. Es el lenguaje de la intuición. Es ese susurro interior, esa corazonada, ese sentimiento de paz profunda que inunda tu ser cuando estás a punto de tomar la decisión correcta, o esa extraña sensación de inquietud en el estómago que te advierte que algo no está bien. Nuestra mente es ruidosa. Es un torbellino de lógica, miedos, expectativas sociales y experiencias pasadas. Intenta calcularlo todo, prever todos los resultados, pero el alma no calcula, el alma sabe. La intuición es la brújula del alma y su aguja siempre apunta hacia nuestro norte verdadero. Piensa en esa vez que tuviste un impulso inexplicable de llamar a un amigo que no habías visto en años. Lo llamas y él te dice, no puedo creer que me llames. Justo hoy te necesitaba más que nunca. ¿Fue una coincidencia? ¿O fue una respuesta a la oración silenciosa de tu amigo transmitida a través de tu intuición? Piensa en esa oferta de trabajo que parecía perfecta en el papel, buen sueldo, buen cargo, pero algo dentro de ti, una vocecita silenciosa te decía, no. La ignoraste, tomaste el trabajo y un año después te encontrabas miserable, confirmando que esa primera sensación era la correcta. Esa voz es el susurro divino. Para escucharla, necesitamos bajar el volumen de nuestra mente racional. No se trata de abandonar la lógica, sino de integrarla con una sabiduría más profunda. Antes de tomar una decisión importante, después de haber orado por claridad, tómate un momento. Siéntate en silencio. Respira. Y en lugar de preguntar, ¿qué debo hacer? Pregunta, ¿cómo me siento con esta opción? ¿Sientes expansión, paz, ligereza o sientes contracción, ansiedad, pesadez? La respuesta de Dios a menudo no es un pensamiento en tu cabeza, sino una sensación en tu corazón. El tercer lenguaje es uno de los más hermosos, porque nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Es el lenguaje de las personas. Dios a menudo nos habla a través de los labios de otros, y ni siquiera ellos lo saben. Son mensajeros inconscientes de la gracia divina. ¿Estás luchando con una duda que te carcome por dentro? Y de repente, en una conversación casual con un colega, él dice una frase, una anécdota de su propia vida que ilumina tu problema con una claridad cegadora. Él no tenía idea de tu lucha interna, pero sus palabras fueron la respuesta exacta que necesitabas. ¿Te sientes perdido y sin valor? Y un niño pequeño, tu hijo, tu sobrino o incluso un desconocido te mira con ojos puros y te dice, eres increíble. Y en ese instante sientes una calidez que derrite el hielo de tu autocrítica. El universo conspira para ayudarte, y su principal herramienta son las otras almas que caminan a tu lado. Pero para entender este lenguaje, debemos practicar la escucha activa y la presencia. Cuando hables con alguien, no estés solo pensando en qué vas a responder. Escucha de verdad. Presta atención, porque en medio de una conversación ordinaria puedes recibir un mensaje extraordinario. A veces la respuesta a tu oración no está en un sermón desde un púlpito, sino en el consejo honesto de un buen amigo, en la pregunta inocente de un niño o incluso en la amabilidad inesperada de un extraño. Finalmente, llegamos al cuarto lenguaje, el lenguaje de la sabiduría y la sincronicidad.
Este es el lenguaje de los símbolos, de los textos sagrados, de los libros, de las canciones que de repente parecen hablar directamente de tu vida. ¿Alguna vez has estado pensando intensamente en un problema y al abrir un libro al azar, tus ojos caen sobre un párrafo que parece escrito para ti en ese preciso momento? ¿O enciendes la radio y la letra de la canción que está sonando describe tu situación con una precisión escalofriante? Esto no es simple casualidad, es sincronicidad. Es el universo guiñándote un ojo, diciéndote, te he oído, estoy contigo. Los textos sagrados, la Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas, los escritos de los grandes filósofos, no son reliquias polvorientas. Son conversaciones vivas que atraviesan los siglos. Cuando los lees con un corazón abierto y una pregunta en mente, las palabras saltan de la página y te hablan directamente. La respuesta a tu búsqueda de propósito puede estar esperándote en un verso escrito hace 2000 años. La calma para tu ansiedad puede estar oculta en una antigua parábola. Para entender este lenguaje, debemos ser curiosos, debemos ser buscadores. Leer, aprender, escuchar música con el alma, ver películas que nos hagan reflexionar. Porque Dios ha sembrado mensajes para nosotros en toda la creación humana, en el arte, en la poesía, en la historia. Solo tenemos que estar dispuestos a verlos. Circunstancias, intuición, personas y sabiduría. 4 lenguajes a través de los cuales fluye la respuesta divina. Pero saber que existen no es suficiente. Necesitamos preparar nuestro ser para poder recibirlos. Necesitamos convertirnos en un recipiente adecuado para esta comunicación sagrada. Y esto requiere 3 prácticas fundamentales: el silencio, la gratitud y la rendición. Primero, el silencio. Vivimos en el mundo más ruidoso de la historia. Notificaciones, noticias, opiniones, el constante parloteo de nuestra propia mente. No podemos escuchar un susurro en medio de un huracán. Necesitamos crear deliberadamente oasis de silencio en nuestro día. Esto no significa necesariamente sentarse en posición de loto durante horas. Puede ser tan simple como apagar la radio en el coche y simplemente conducir. O levantarte 10 minutos antes que todos en casa y sentarte en la oscuridad, sin pedir nada, sin pensar en nada, simplemente siendo, respirando. Imagina que tu alma es un lago. Durante el día, los vientos de las preocupaciones, los pensamientos y las obligaciones agitan la superficie, volviéndola turbia. Es imposible ver el fondo. El silencio es el acto de permitir que el viento se calme. Cuando la superficie del lago se aquieta, el agua se vuelve cristalina y puedes ver con perfecta claridad las verdades que yacen en tu profundidad. Es en ese silencio donde el susurro de la intuición se vuelve audible. Es en esa calma donde de repente comprendes el mensaje detrás de una circunstancia. El silencio no es la ausencia de respuesta, es la condición necesaria para poder escucharla. La segunda práctica es la gratitud. La mayoría de nuestras oraciones nacen desde un lugar de carencia. Dios, necesito esto. Dios, dame aquello. Dios, me falta esto. Oramos desde una frecuencia de necesidad, y esa frecuencia está llena de estática, de ansiedad. La gratitud cambia la frecuencia radicalmente. Cuando comienzas tu conversación no pidiendo, sino agradeciendo, tu energía cambia por completo. En lugar de decir, Dios, necesito dinero para pagar mis deudas, intenta decir, Dios, gracias por el techo sobre mi cabeza, por la comida en mi mesa y por la fuerza que me das para encontrar las oportunidades que resolverán mis deudas. ¿Ves la diferencia? La primera oración es un grito de miedo. La segunda es una afirmación de fe. La gratitud abre tu corazón y tus ojos, te saca del modo de supervivencia y te permite ver las bendiciones que ya te rodean.
Y cuando vives en un estado de gratitud, te conviertes en un imán para más cosas por las cuales estar agradecido. No es un truco mágico, es una ley espiritual. Agradecer por la respuesta, antes incluso de recibirla, es el acto de fe más poderoso que existe. Y la tercera y última práctica, la más difícil y la más liberadora de todas, es la rendición. Rendirse no significa darse por vencido. Significa renunciar al control sobre el resultado. Significa confiar en que la sabiduría divina es infinitamente mayor que la tuya. Imagina que quieres escalar una montaña y estás convencido de que la única ruta es el acantilado escarpado del norte. Le pides a Dios cuerdas, ganchos, fuerza para escalar esa pared específica. Pero Dios, que ve toda la montaña, sabe que en la cara sur hay un sendero hermoso, seguro y lleno de flores que también lleva a la cima. Todas las señales, una roca que cae, una tormenta repentina, te impiden escalar por el norte. Si estás obsesionado con tu plan, interpretarás esto como un castigo, como un silencio. Pero si te rindes, si dices, Dios, mi deseo es llegar a la cima, muéstrame el camino, confío en ti, entonces levantarás la vista y verás el sendero que siempre estuvo ahí. Rendirse es soltar el cómo y el cuándo. Es presentar tu petición con humildad y luego abrir las manos, liberando tu apego a una respuesta específica. Es decir, esto es lo que anhela mi corazón, pero que se haga tu voluntad, no la mía, porque tu visión es completa y la mía es limitada. Es en ese acto de entrega donde ocurren los verdaderos milagros. Así que hemos viajado juntos a través de un nuevo paisaje de la oración. Hemos aprendido que no se trata de gritar al vacío, sino de sintonizar una conversación que ya está sucediendo. Hemos decodificado los 4 lenguajes divinos, el mapa de nuestras circunstancias, la brújula de nuestra intuición, los mensajeros disfrazados de personas en nuestro camino y los ecos de sabiduría en el arte y los textos antiguos. Y hemos descubierto las llaves para abrir nuestra percepción, el poder del silencio, la frecuencia de la gratitud y la liberación de la rendición. Y ahora, como te prometí al principio, es momento de desvelar el secreto del eco. Hemos pasado todo este tiempo aprendiendo a escuchar las respuestas de Dios, pero ¿qué pasa con esos momentos en los que, a pesar de todo, lo único que experimentamos es un profundo y abrumador silencio? ¿Qué pasa cuando la puerta no se abre ni se cierra? La intuición calla, nadie nos dice nada revelador y los libros parecen mudos. Aquí yace la enseñanza más profunda. Estamos programados para temer al silencio. Lo asociamos con la ausencia, el abandono, la nada. Pero en el reino del espíritu, el silencio tiene un significado completamente diferente. Imagina que estás en un gran cañón. Gritas una pregunta. ¿Estoy en el camino correcto? Y el eco te devuelve tu propia voz. ¿Estoy en el camino correcto? El eco no te da una respuesta nueva. El eco te devuelve tu pregunta para que la escuches de verdad, para que resuene dentro de ti. El silencio divino es el eco cósmico. Cuando oras, Dios, tengo miedo. El silencio que sigue no es Dios ignorándote. Es Dios creando un espacio sagrado y sin juicios para que tú mismo puedas escuchar la profundidad de tu propio miedo. Te lo está reflejando. Cuando oras, Dios, muéstrame quién soy. El silencio no es una falta de respuesta. Es la respuesta. Es un lienzo en blanco sobre el cual tu verdadero ser puede revelarse sin la interferencia de una voz externa que te diga quién debería ser. El silencio de Dios es un máximo acto de confianza en ti. Es el espacio divino que te concede para que encuentres la respuesta que ya reside en tu propia alma, porque es ahí, en el centro de tu ser, donde Él habita. La respuesta más profunda no es una voz que te llega de afuera, es el despertar de la voz divina que llevas dentro. Así que, la próxima vez que te encuentres con ese silencio, no huyas de él, no lo llenes con ruido o desesperación, sumérgete en él, abrázalo y pregúntate, ¿qué me está permitiendo escuchar este silencio sobre mí mismo?
¿Qué verdad está tratando de brotar desde mi propio corazón? El silencio no es el final de la conversación, es el verdadero comienzo. Es la invitación a dejar de buscar respuestas afuera y empezar a descubrir la sabiduría infinita que ya te ha sido concedida. Así que esta noche, o mañana, cuando hables con Dios, no solo hables, escucha. Escucha el fluir de tu vida. Escucha el susurro de tu corazón. Escucha las voces de quienes te rodean. Escucha la sabiduría de los siglos. Y sobre todo, escucha el silencio. Porque es en esa quietud sagrada, en ese eco divino, donde no solo sentirás que Dios te responde, sabrás que tú y Él son uno. El viaje que hemos compartido no termina cuando la pantalla se apaga. En realidad, es justo ahora cuando comienza. La conversación con lo divino no es un evento que programas en tu agenda. Es un estado del ser al que despiertas. Has aprendido que el universo no está en silencio, sino que susurra en un lenguaje que ahora puedes empezar a comprender. Las respuestas no están ocultas en un lugar lejano, sino que se tejen en la tela de tu día a día, en la puerta que se cierra para guiarte a un camino mejor, en el consejo inesperado de un amigo, en esa corazonada que nace desde lo más profundo de tu ser, y sí, incluso en el silencio que te invita a escucharte a ti mismo. A partir de hoy, camina por tu mundo no como quien grita preguntas al vacío, sino como quien escucha atentamente la más bella de las sinfonías. Presta atención, siente, confía. La prueba más grande de que eres escuchado no es una voz que retumbe desde el cielo, sino la paz que florece en tu corazón cuando finalmente comprendes que nunca, ni por un instante, has estado solo. La conversación ha comenzado. ¿Y ahora? Solo necesitas seguir escuchando. Ahora que has abierto la puerta a esta conversación sagrada y estás aprendiendo a sintonizar con la guía divina, es importante saber que, a veces, en este camino espiritual, podemos encontrar interferencias. A veces la dificultad para conectar, la ansiedad repentina o el caos en nuestra vida no provienen solo de nuestra propia duda, sino de obstáculos y energías externas que buscan generar confusión, miedo y desconexión. Es una realidad del crecimiento espiritual. A mayor luz, más intentarán las sombras desviar nuestra atención. Pero, ¿cómo puedes diferenciar entre tus propias luchas internas y una verdadera interferencia espiritual? ¿Cómo saber si la estática que percibes es algo más profundo? Si alguna vez has sentido que una fuerza invisible frena tu progreso o te roba la paz, este video es para ti. Haz clic en el recuadro que aparece ahora en pantalla para seguir fortaleciendo y protegiendo tu espíritu. Nos vemos allí.